Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por su apoyo. Formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, sean mis primeras palabras para recordar al doctor Balaguer, para condenar a la Policía Nacional. La Policía Nacional acaba de sufrir una derrota, digo yo, con el oficial, perdón, que acaba de asesinar cobardemente a esa pareja de damas de La Vega. Cobarde, porque imagínense, ir a asesinar dos damas en medio de los niños, 3 niños, hijos de él, con una de la pareja. Y ese salvaje va y asesina a esa gente fríamente así. Me dirán, pero la policía no tiene la culpa, porque es un oficial. Bueno, entonces pues, la policía tal vez no hacen, puede ser una culpa, que no hagan unos exámenes psicológicos a esta gente que tienen ellos armados, pero tal vez dirán, bueno, que son 30,000 y pico de policía, entonces como quiera, no es fácil. Bien, pero ¿por qué es una derrota de la policía? Pues el señor a otra pareja que tuvo le hacía lo mismo, la maltrataba, y el hombre estuvo detenido, encarcelado por maltratador, por abusador, por criminal. Y en la policía, el hombre logra salir de la cárcel como se logra salir de la cárcel de cualquier delincuente en este país, que uno sabe todas las vagabunderías que hay en los tribunales de la República. El hombre sale de la cárcel
y lo reingresan a la Policía Nacional, no es una derrota de la institución. Entonces, ¿de qué reforma es que vamos a hablar? Esa Policía Nacional es irreformable. Eso es lo que hay que destruirlo, así como están eliminando un ministerio. A la policía hay que eliminarla. Claro, eso no es cosa tampoco fácil, no es porque es un pensamiento ni una expresión y ya eso no es. No. Pero si vamos a depurar, la primera reforma que hay que hacer a la policía es depurar esa Policía Nacional. Eso hay que irlo depurando, limpiando poco a poco, y ya tenemos años en eso. Porque mala era la de Balaguer, la policía de Balaguer, esa era la mala, la de Balaguer. Muy bien, se fue Balaguer porque nadie es semilla. Balaguer salió del poder en el 96, es decir, hace 28 años. Y eso, señores, eso casi fue ayer, pero hace 28 años que Joaquín Balaguer abandonó el poder. Y 22 que abandonó la tierra, o la vida sobre la tierra. Pero tenemos la misma policía ahí. Entonces, ¿de qué reforma es que se va a hablar en esta policía? Esa policía lo que hay que, repito, depurarla, hacer una purga y echar toda esa basura que anda ahí, sacarla de ahí, ir limpiando. Pero ahora está peor, porque ahora lo que está llena de haitianos es que está la Policía Nacional. Vaya a la calle, salga y véalo. La DGC, yo lo he dicho muchísimas veces aquí, llena de haitianos y de haitianas. Gente que no tiene formación de respeto a la vida humana ni a las condiciones de un país que debe estar en el modernismo. Esa gente todavía está en la selva, en el batey, allá estará, pero eso lo sabe todo el mundo aquí. Y reclutan un reguero de gente de esta sin tener ningún criterio ni nada. Y lo enganchan a policía, porque hay que enganchar policía y poner 3 muchachas de estas que son sin preparación a dirigir el tránsito en esquina, es un desastre. Así es que está. Entonces, los policías que tienen que salir a patrullar, la mayoría son una manga de delincuentes, atracando. Y bueno, vimos un caso ahí, un policía en Villa Altagracia, está bien, dirán, es que son demasiados y siempre se cuelan los malos. Es verdad, pero es que no se depura, esa policía hay que depurarla. Un policía de ahí, de Villa Altagracia, le roba una jipeta, ¿cómo es posible esto? ¿Pero por qué? Porque se está hablando de reforma y nos están haciendo creer que es verdad que eso se está reformando. Pero ¿cómo te va a reformar lo dañado? Usted primero tiene que limpiar eso para decir que va a haber una reforma ahí, pero eso hay que limpiarlo, purgar eso no puede ser. Que esa institución reciba de nuevo a un elemento que está preso por cobarde, porque es un cobarde el que le da golpe a una mujer y más armado, es un cobarde. Entonces, ¿cómo la institución va a reenganchar de nuevo a este cobarde? Es una derrota para la Policía Nacional, digo yo. Y si no es así, entonces que el relacionador público de la policía venga por aquí y me diga que no es así, o no a mí, sino a mis amabilísimos televidentes. Bueno, Dios mío. Hubo una noticia que no es más que un irrespeto a un hombre como es Pepe Mujica. Pepe Mujica es un hombre de origen uruguayo, presidente o expresidente de la República Oriental del Uruguay. Un hombre de formación de izquierda, él jurado y probado. Él fue elegido por su pueblo como a sabiendas de que estaban eligiendo un hombre que incluso había participado en actos violentos de lucha por su creencia ideológica. Fue un radical de la lucha armada en Uruguay. Pero Pepe Mujica llegó a la presidencia y demostró
que él, aun siendo un hombre de izquierda, era un hombre serio, un hombre honrado y además de sencillez franciscana. Hay que decir eso. Un hombre que ha hecho votos de sencillez y de humildad tan visible y tan, diríamos, tan pronunciados, que a veces uno piensa que será, como dice, haciéndose, como dice la gente. Pero no, es que él es así, un hombre que tiene esa formación y convencido de que hay que ser humilde y que su pensamiento de izquierda obliga a ello, a esa conducta. Pepe Mujica, yo digo, no es un comunista, es lo que es un cristiano, porque a los comunistas les gusta el lujo a escondida, ese lujo que no lo quieren mostrar en público porque le da vergüenza. Y lo acusaría, por ejemplo, el castrato siempre, los Castro vestidos con su uniforme militar, sus botas. Pero ¿y usted cree que ellos vivían así todo el tiempo? No, eso es un espejo para el pueblo. Pero sus yates, sus campos de golf, para ellos jugar golf, sus lanchas de recreo y sus islas y balnearios particulares y sus grandes banquetes, todo eso lo han disfrutado en el castrato, en la Cuba tropical, en ese comunismo tropical de Cuba. Pero así son todos. Pero Mujica no es así. Mujica es un cristiano. Por su humildad es un cristiano, digo yo. Él no es comunista. Si es comunista, el comunista vive, esos son, siempre son unos farsantes. Pero estas redes, hay un dislocamiento y un desorden, una falta de respeto. Lo declararon muerto, porque él ha señalado, ya prácticamente se ha entregado. Ha dicho que ya él no tiene posibilidades de retorno, que ya va a la muerte segura, tiene un problema de cáncer muy avanzado, parece que no resiste los tratamientos o se resiste a los tratamientos, no quiere dárselos, no sé. Y el hombre está ya en espera de fallecer, como se dice. Pero como dicen también, lo matan a destiempo. Entonces en estas redes se dice de todo y eso es un abuso con un hombre como Pepe Mujica, que repito, es un cristiano verdadero. Eso es el ejemplo de un cristiano, no de un comunista. Aunque él sea ateo, óyase bien, él puede ser ateo. Sin embargo, ese es el verdadero comportamiento de un cristiano, no de un comunista. Eso es lo que yo quería señalar de Pepe Mujica, que tiene una honestidad y una humildad franciscana. Esa es la verdad. Pero Pepe, siga vivo ahí, que usted es un hombre que será referencia, por lo menos en América Latina y en el mundo. 89 años tiene Pepe Mujica. Bueno, señor, ¿y qué habrá pasado? ¿Pero y qué será lo que pasa con el PRM, el gobierno y los aliados? ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que no hay un vocero del PRM que diga nada. No hay un vocero de la presidencia que diga nada. Ni hay un vocero de los partidos que fueron aliados del PRM que diga nada. Y yo creo que la opinión pública de la República Dominicana debiera saber qué es realmente lo que ha sucedido en un país como este, donde los políticos son tan meticulosos, como dicen, en asunto de apoyar a otro partido con posibilidad de ganar el poder, que gana el poder. Y sin embargo, esos partidos, que repito, trabajan, como dicen, con las cuentas claras para que le garanticen a ellos sus beneficios de esas alianzas,
Sin embargo, y bueno, y vimos cómo fue jurado, incluso esa petición o esa exigencia fue jurada por uno de los partidos que fueron aliados al PRM en las elecciones pasadas del 2024. El gobierno acaba de nombrar embajadores, nombra por allí, renueva o traslada, y hay movimientos siempre en el gobierno. Tiene 3 vacantes. 3 vacantes de ministerios están vacantes. Y siempre yo me pregunto, pero ¿y todos aquellos más de 20 partidos que apoyaron el PRM? Entonces, ninguno de esas personas califican en esas 20 organizaciones políticas o más. Ahí no hay gente que califica para ocupar las posiciones que están vacantes en el gobierno. Pregunto yo. Y además en todos estos movimientos el presidente nombra y quita y pone gente y no nombra gente de esos partidos. ¿Qué pasa? Digo, si se puede saber qué está pasando, porque tal vez los propios interesados no quieren. Tal vez los propios aliados no quieren hablar ni decir nada de si le han contactado, si ellos han solicitado, qué es lo que pasa, por qué esa, y además la militancia de esos pequeños partidos tampoco dicen nada, los dirigentes de esos partidos no dicen nada, y si por lo menos quieren decir algo, que nos digan a los dominicanos y dominicanas. Miren, nosotros le dimos el apoyo al presidente Abinader, pero fue un apoyo moral y además electoral. Nosotros no tenemos intenciones de aspirar a cargos públicos, no nos interesa los cargos, el presidente no tiene obligaciones con nosotros, esto fue un apoyo puramente electoral y moral. Muy bien. Pero es que hubo un partido que juró, que hizo jurar al presidente, que le tenía que garantizar los cargos. Entonces la verdad es que es sospechoso eso, o por lo menos para mí. Y me crea como cierta preocupación que no se sepa nada, ni digan nada. Incluso la prensa escrita ha hecho algunas veces algunas inquietudes, tienen algunos periodistas que recogen fuentes de los partidos. Pero el pueblo dominicano no ha sabido realmente cuál es la situación de esos partidos, qué va a pasar, si van a seguir siendo aliados del PRM, si no le interesa la administración pública, o si el presidente se ha negado a darle participación a esos partidos, porque la verdad que es sospechoso, repito, que en un país como este, porque incluso en países desarrollados, bueno, voy a poner el ejemplo de Israel. En Israel, ahora mismo, hay grupos radicales, partidos radicales, ortodoxos, que apoyan, por ejemplo, el gobierno del señor Netanyahu. Pero esos partidos, si a ellos no les conviene la política de cese al fuego que ha habido ahora con los terroristas de Hamas, ellos se van del gobierno, pero pueden crearle un problema de que se cae el gobierno por falta de apoyo de esos partidos pequeños que tienen entonces representación parlamentaria. Lo vemos en España también. Esos partidos tienen representación parlamentaria y ellos aportan su votico ahí, pero hay que darle cargo en los gabinetes. Es decir, no es pecaminoso que un partido que apoya a otro en unas elecciones o en un acto de juramentación o de organización de gobierno vía el Parlamento, no es pecaminoso que a un partido pequeño le den una participación en el gobierno. Incluso en Alemania vemos los verdes que exigen en el gabinete, exigen ministerio y hay que complacerle. Es decir, eso no es pecaminoso, que los partidos que van a las elecciones y apoyan a los partidos grandes, cuando se reparten los cargos públicos, le den participación a esos partidos, porque eso le da vigencia a los políticos.
y a sus ideas o sus planteamientos o sus programas, que ellos lo pongan en ejercicio en un ministerio y eso le dé, qué sé yo, un avivamiento de apoyo en la población y crezcan, qué sé yo. Pero hemos notado eso como raro. La verdad que ha sido raro. No sabemos qué pasa ahí, o el presidente es un mago que no le ha dado nada a esa gente y esa gente está tranquilo. No le molesta. Muy bien. Bueno, la Cancillería. Sería bueno saber cuántos visados le ha entregado a los haitianos, que son seguidores de ese culto mariano o altagraciano, mejor dicho. Generalmente para los 21 de enero, día de la Alta Gracia, que es mañana, vienen muchos haitianos, seguidores de esa vocación altagraciana, y esa gente viene a Higüey, pero vienen hasta por miles. No sabemos ahora si con esta situación de Haití la gente se anima a venir aquí, tal vez con más razón vienen a rezarle a la Virgen, a Higüey. Pero ¿y los visados? ¿Están abiertos los consulados o están cerrados? Porque la Cancillería nos dijo a los dominicanos que eso estaban cerrados, los consulados. Me imagino que entonces no están expidiendo visas o visados. Y eso es una barbaridad. Ustedes saben la cantidad de gente que ha venido de Haití bajo ese amparo y hoy viven en República Dominicana. No, yo estoy legal aquí, mire mi pasaporte, yo vine visado aquí. Pues es una visa hace 100 años que se venció. Se la dieron a su abuelo, probablemente. Y con esa visa están viviendo aquí. Y tenemos el país, señores, poblado de haitianos. El gobierno haciendo aguajes, porque para mí, lo he dicho desde el principio, toda esa política antihaitiana del gobierno o migratoria, que yo espero que con estas decisiones de Donald Trump, que hoy juró, y vamos a hablar de eso ahora, Trump ha sido claro con su política migratoria. Por miles se tienen que ir de aquí, o por millones tienen que irse de los Estados Unidos. Tal vez el gobierno de Luis Abinader se anima y tal vez deja de ser tembloroso, porque ahora no tiene que tener esa dependencia. O esas exigencias no van a bajar de Washington, porque el trumpismo no nos puede obligar a nosotros a que nos llenemos de haitianos cuando él no quiere llenarse de inmigrantes. Al contrario, lo quiere sacar, expulsar de Estados Unidos. Entonces es el mejor momento para nosotros arreciar una política migratoria como la que tiene Haití contra nosotros y nosotros darle una respuesta masiva. O me van a decir a mí que los haitianos que andan ensuciando vidrio en las calles y andan haciendo bubonería y haciendo nada, andan con pasaportes visados. Porque entonces este país no merece que se le llame país organizado. ¿Qué esto sería entonces? Una mojigatería de país. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo,
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, hoy se ha juramentado el viejo Donald Trump. Dios mío. La verdad que la historia, y la historia a la callada se venga. La política es una cuestión de... Es tan sabia muchas veces, porque es que te da en la cara, te hace ver, o te revierte cosas que tú criticas en un momento dado por oportunismo, pero ella misma, ella se encarga después de volverte a ti, de ponerte a ti en ese papel. Eso sucede continuamente con la política, con los hechos políticos. Cuando Biden intentaba repostularse, se le hacía mención de la edad, que era muy viejo para gobernar Estados Unidos. Pero resulta que Trump es un viejo que tiene 79 años. Pero está jovencito, porque ahora ganó y la gente lo ve. Y está joven, como estaba Biden cuando ganó también. Biden estaba muy bien, pero ya en la lucha política estaba muy viejo. Todo es asunto de cristal, como usted vea las cosas en el cristal. Hoy se instala una plutocracia tecnológica, según se ha señalado por los hombres que ahí vimos en esa fila de invitados súper especiales y posibles o ya nominados y señalados funcionarios del gobierno de Trump. A Jeff Bezos, alcancé a ver ahí, vi a Elon Musk, y otros rostros de gente que son poderosos en los Estados Unidos. Es decir, una verdadera plutocracia. Trump en ese discurso lució muy sobrio, sosegado, muy bien. Yo creo que se manejó muy bien. Se veía muy sereno y no fue en ese discurso de jura. No le habló mentira al pueblo norteamericano, dijo lo mismo que él ha dicho, ha sido coherente. Sin embargo, noté que no habló nada de Europa, no mencionó a Europa, como se dice, los países europeos, aliados históricos y naturales de los Estados Unidos de Norteamérica. Europa, que hay que ver la participación de Europa con sus aportes en sus negocios con Estados Unidos, pero al mismo tiempo la seguridad del mundo occidental, la participación de Europa en ella, en esa seguridad de Occidente, en esa consolidación de Occidente, el papel de Europa. Pero el señor Trump obvió a Europa. Tal vez no era momento para hablar de todas las regiones del mundo, porque él tiene que concentrarse en Estados Unidos, muy bien. Sin embargo, se refirió al caso de Panamá y se refirió a lo del Golfo de México, pero no se refirió a Groenlandia.
Y Dinamarca es un diminuto país. Pero vaya usted a ver qué diminuto país es Dinamarca. Un país pequeño, pero muy influyente y muy determinante en esa Europa nórdica. Porque Dinamarca es un país muy rico. La gente muy europea y muy de verdad, como se dice. Ciudadanos del mundo de primeros asientos, porque esos son países que no molestan a nadie, pero hay que respetarlos, aún miniatura. No están en guerra con nadie, pero bien, el señor Trump no hizo mención de eso. Ahora, Trump sigue insistiendo que Estados Unidos es una ruina prácticamente, y no es verdad, yo lo digo, que no puede ser una ruina Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país más poderoso de la tierra que hay actualmente y nadie lo niega. Es decir, China es el mayor competidor que tiene Estados Unidos, pero es una economía débil a pesar de todo, porque depende mucho de sus exportaciones a los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el país que verdaderamente compra, pero además es un país que vende, Estados Unidos también. Porque Estados Unidos, su tecnología, está bien, hay muchas cosas que ya no la vende, prefiere ir a hacerla fuera de los Estados Unidos para ganar espacio de precio, de valor, de construcciones, como los carros americanos, vendiéndole usted una mano de obra en México, o en Brasil, o en Argentina, qué sé yo, por poner ejemplo, o en China, o donde sea, en Vietnam, que fabriquen, o en Europa tal vez, ni siquiera en Europa, fabrican vehículos, o piezas para vehículos, pero una hora hombre trabajada en México no vale la misma hora hombre trabajada en los Estados Unidos. Ese carro hecho en Estados Unidos no se puede vender barato, hay que venderlo muy caro. Entonces todo el mundo sabe que las empresas norteamericanas están fuera de Estados Unidos buscando ventajas, o evitar impuestos, o pagar menos por las labores de mano de obra, porque eso es muy caro en Estados Unidos. Pero bien, Trump sigue insistiendo que él va a ser grande a Estados Unidos, pero yo me pregunto, pero hermano, ¿y Estados Unidos no es grande? ¿O Estados Unidos era un imperio, como el imperio británico, o el español, o el francés, que tenía muchísimas colonias? Estados Unidos nunca ha tenido colonias. Las únicas colonias que recibió, fueron las que le regaló España prácticamente, en su guerra ahí en el 98. Entregaron a Filipinas, entregaron a Puerto Rico, Guam, todo aquello, Hawái ya yo creo que la tenían, Alaska la compraron, Florida la compraron, Luisiana la compraron. Entonces Estados Unidos nunca ha tenido colonia, nunca ha sido imperio de nada. El único imperio de Estados Unidos es su fuerza económica, su fuerza militar y su fuerza moral, pues tiene una democracia que hoy demostró esa democracia americana. Que eso no es Xi Jinping ni es un Putin. Rusia tiene más de 200 años que no sabe lo que es la democracia. Más 3 o 4, 500 o 5 o 10 siglos tiene Rusia que no sabe lo que es una democracia. China igual, siglos que no conocen la democracia. Pero en Estados Unidos, en los últimos 24 años o 25 años, Rusia tiene el mismo mandamás, que escoge a sus candidatos que le van a hacer oposición a él. Imagínense ustedes. En Estados Unidos ha tenido presidente, después del señor Putin, George Bush hijo. Después de George Bush estuvo Obama, 8 años más, son 16. Después de Obama estuvo el señor Trump, 20 años. Más 4 años de Biden, son 24 años. Y todos esos presidentes, 5 presidentes, y en Rusia sigue el mismo gobernante. Esa es la diferencia con Estados Unidos. En China, vitalicio, el chino. El de Corea del Norte es una dinastía. Maduro tiene 25 años el chavato allí. El castrato 65 años.
Pero en Estados Unidos, ¿cuántos presidentes ha tenido Estados Unidos? Esa es la diferencia de esa democracia. Entonces, estos países de Rusia y estas cosas, eso no son países, eso son aglomeraciones de gente allí que lo manejan como si fueran animales, digo yo, porque ahí nadie se revela. Parece que les gusta que lo manejen como manadas. A los rusos les encanta que lo manejen como manadas, desde los zares. Ahí está la historia. Pero Trump, como yo vi la forma en que se está manejando el trumpismo, a Trump lo quieren poner como el benefactor y padre de la patria nueva. Estados Unidos es un país que estaba en ruina y el señor Trump viene a rescatar este país. Pero ¿y a dónde que vamos a parar? Yo no creo que ese mensaje de Trump sobre Panamá, por ejemplo, porque lo del Golfo de México, eso es una tontería. Estados Unidos le puede poner a la banda de ellos, le puede poner el Golfo de América o de Estados Unidos, a lo que le toca su frontera marítima. Y México le sigue llamando Golfo de México a la frontera marítima que le toca. Y punto. Eso no es problema. Ahora lo de Panamá, que yo voy a reconquistar el canal de Panamá, eso no va a ser cosa fácil. Yo creo que eso es un error de Trump haberlo planteado así. No sé si lo planteó para meterle miedo a los panameños, pero eso no es fácil. No va a ser fácil traer a Estados Unidos eso y buscarlo por la fuerza sería peor. Quizá, como yo decía, en una forma diplomática se podía haber manejado aquello. De tal forma que Estados Unidos pueda adquirir o readquirir la administración de Panamá, del canal, o por lo menos tener a un país amigo que sea el que administre el canal y no los chinos, porque China es un país que ya Estados Unidos lo ve como su competidor en primera línea, pero no solamente un competidor comercial, sino un competidor militar, y eso es muy grave, eso se sabe. Pero él insiste, o por lo menos insistió en eso. Su primer decreto ha sido coherente. Elimíneme la APP para registrar inmigrantes que soliciten asilo en los Estados Unidos. De un plumazo, con un decreto eliminó eso hoy, y en la Casa Blanca. Y esa política migratoria él está consciente y dice que la va a aplicar. Muy bien. Y Estados Unidos tenía el deber de cuidar su país, porque nosotros también exigimos lo mismo con los mexicanos y nosotros no podemos criticarle a Trump que tome medidas de ese tipo. Sobre la salud y la educación dice que hay que restaurar la salud y la educación de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos ha tenido, el sistema sanitario de Estados Unidos es el mismo. La educación en Estados Unidos sigue siendo lo mismo. Hay una educación de élite y una educación de mayoría ahí para negros y minorías, que todo el mundo sabe cómo que se maneja en Estados Unidos. Pero Trump, hay una agenda, la Agenda 2030 que se le llama, esa agenda de anticatólica, anticristiana, eso es el lobismo, sodomismo, y eso es una gravedad, no hay duda que Estados Unidos eso es un desorden que no es propio nada más de las escuelas, sino de la misma sociedad norteamericana completa, que él tenga intenciones de restringir eso. Bueno, podría restringirlo, pero esa sociedad no es tan fácil cambiarle su forma de ser, porque ese país ese país no somos nosotros. Entonces, eso no es tan fácil. Y más, un presidente que va a estar 4 años. No es un Putin que tiene 24. O un Xi Jinping que puede tener 20, o uno de Corea del Norte que puede tener 30 años allí, o una dinastía, o el castrato tiene 65 años. Eso pueden cambiar los patrones de una sociedad, pero en Estados Unidos no sería tan fácil eso. Pero delineó su discurso en esa tesis, diciendo que Estados Unidos había que como renovarlo moralmente. Pero ese es un país sumamente difícil, pienso yo, por todas esas corrientes tan libertinas que hay en los Estados Unidos, un país que no hay forma de usted
obligarlo a que vaya a misa los domingos, los católicos, ni los católicos van a misa. Imagínense que el propio Biden es católico, pero es abortista. Es un país sumamente difícil en esos patrones de conducta. No sé cómo él piensa que esa gente va a cambiar. Pero vamos a ver, ¿qué otras cosas? ¿En qué más hizo hincapié? Bajará la inflación, dice, la energía. Estados Unidos es un país que todo el mundo sabe que Obama adelantó, antes de llegar a la presidencia, que Estados Unidos tenía que abastecerse de petróleo y que no podía seguir siendo un país dependiente del petróleo, principalmente del mundo, del tercer mundo, Golfo Pérsico, o principalmente esos países del Golfo Pérsico, Venezuela, etcétera, México. No, nosotros vamos a producir petróleo por fracking. Y Estados Unidos se hizo entonces el mayor productor de petróleo del mundo. Y bajó los precios del petróleo, que no llegaron ni a $40 el barril. Esa política parece que los petroleros, que siempre en Estados Unidos esa plutocracia manejan los negocios y la economía y el país y el poder. Bueno, el petróleo ha subido a $80. Trump, su discurso de campaña, prometió mejorar el precio de la energía porque él dice que está muy caro. La gente, eso inflaciona los precios también de los artículos de consumo. Él ha prometido que va a volver al fracking, a las exploraciones petroleras, porque él es negacionista del clima. Ese trumpismo es negacionista, todos sus colaboradores. Entonces va a haber producción de petróleo y si Estados Unidos entra a producir petróleo, el petróleo baja. Eso sería un efecto del trumpismo, porque él es un fiel seguidor de esa corriente negacionista del clima. En Estados Unidos, el último gobierno de Biden trabajó muy fuerte en el clima y ayudó en esos asuntos de política de mejorar el daño climático. Trump no cree en eso, va a explotar el petróleo y dice que eso será, no hay duda, será una garantía de que habrá menores precios en los Estados Unidos. Él ha garantizado que la inflación la va a derrotar por la vía de la energía. Y los aranceles, no se sabe cómo aquello va a afectar a los Estados Unidos, porque es un arancel puesto a productos que Estados Unidos, hemos dicho nosotros, importa $3.2 billones del mundo, principalmente de China, de México, de Europa. Y entonces, ¿y de Canadá qué va a pasar? Si le ponen altos aranceles a esos productos que inundan a Estados Unidos, esos productos o llegan muy caros a Estados Unidos, o Estados Unidos tiene que producirlo a precio también caro. Sería, no sé, los economistas que tienen a Trump ahí, no sé cuál sería la política que van a seguir con eso, o si van a aplicar esos aranceles que él ha dicho que va a poner, que son muy fuertes. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy bien, entonces hay que seguir hablando de Mr. Trump. Trump, coherente, repito, pero contradictorio. Estados Unidos, vamos a restaurar una justicia equitativa, dijo él. No sabemos que esa justicia norteamericana, porque le juzgara a él, no quiere decir que no sea equitativa. Porque esa justicia, al contrario, ha sido, se puede decir, una justicia hasta piadosa con él, que al ganar la presidencia le han retirado muchísimos cargos. Pero los cargos que tenía Trump son cargos criminales, todo, y tiene cargos cargados de 34 cargos por asuntos de pago por mujeres y cosas de eso, y esos casos de lo del 6 de enero, eso fue una cosa gravísima. Es decir, la justicia ha sido hasta complaciente, se puede decir, joven. Ahora, el proceso que él ha tenido que seguir, bueno, es un proceso doloroso, y se sabe que esas cosas crean muchos problemas, y tantos juicios, y tantos sitios, tantos puntos de juicio: Nueva York, Georgia, qué sé yo, Florida, etcétera, etcétera. Entonces, él habla de una justicia justa ahora. También hizo un planteamiento sobre, vamos a ver, ¿de qué fue que habló también? Dice que Estados Unidos será un país grande, y que él está orgulloso de que será un país grande, poderoso, porque Dios le salvó la vida, y no hay duda que fue un atentado que casi le cuesta la vida a Trump, ni siquiera milímetros. Eso es una cosa que eso fue casi la mano de Dios que se metió ahí. Pero él dice, actuando como si fuera un fanático religioso, dice que Dios le salvó la vida y que Dios le reservó ese espacio para algo grande, es decir, de volver a Estados Unidos a ser un país grande. Eso yo no lo entiendo, me parece contradictorio, porque Estados Unidos es un país grande. Y más, ¿por qué tan grande? Estados Unidos ha demostrado, con la guerra de Ucrania, ha demostrado, primero, que es un país poderoso, y que es un país que le tiene miedo, porque China no se atreve a invadir a Taiwán porque le tiene miedo a Estados Unidos, que es un país poderoso. Entonces Trump no puede negar que Estados Unidos es un país poderoso, la fuerza armada más poderosa del mundo, Estados Unidos. Estados Unidos no ha cerrado una base militar porque no la pueda pagar. Eso es propio de un país. España perdió su influencia, perdió fuelle. Inglaterra perdió fuelle como imperio. Pero la gente vio el efecto de eso. Se cayó la India, la África Oriental se fue a pique, Francia le pasó lo mismo. Y, bueno, entonces los imperios y esas potencias, Japón, Alemania fue vencida, se volvió chiquita. Pero nadie ha vencido a Estados Unidos para ponerlo de rodillas. No es verdad. Entonces ese discurso de Trump es contradictorio. Más, Estados Unidos ha puesto al ridículo a Rusia, que
de aquel ejército superpoderoso, Estados Unidos, sus armas, han convencido al mundo que Estados Unidos, esa inversión que ha hecho en Ucrania, le beneficia. ¿Por qué? Porque el mundo está consciente que las armas norteamericanas son superiores a las armas soviéticas o rusas, que ha hecho el papelón allí contra un país pequeño como Ucrania, pero armado por Occidente, básicamente armas norteamericanas que han demostrado que su tecnología supera la de Rusia. ¿Qué tiene eso de poder para Estados Unidos? Estados Unidos va a ser el líder en venta de armas, porque sus aviones F-16, sus Javelin, sus Abrams, sus HIMARS, todos esos cañones, y todas esas balines, y todas esas armas, y toda esa tecnología militar y la inteligencia militar de los Estados Unidos está vaciada en esa guerra. Lo que quiere decir que Estados Unidos es un país poderoso que tiene a Rusia de rodillas. Un país que tiene el segundo ejército más poderoso de la tierra, que la industria armamentística de la URSS y de Rusia era la líder vendiendo armas. Hoy, ¿quién va a comprar un arma soviética ni rusa? La va a comprar de Estados Unidos. Y ya Polonia se está armando con armas de Estados Unidos, los Abrams. Y Alemania tiene los F-35, y Suecia, y todo el mundo va a comprar armas norteamericanas. Y la India, cuando compre, va a comprarle a Estados Unidos. Y Australia le va a comprar 5, ¿cómo se llama esto? Submarinos atómicos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus armas han demostrado que la tecnología norteamericana supera la tecnología de Rusia y de Irán y de todos esos países que están hoy ahí haciendo el papelón en Siria y todo el mundo. Israel, ¿por qué Israel se ha dado el lujo de pelear su guerra en 5 centros, en 5 focos al mismo tiempo con las armas norteamericanas? Esos son los F-16 y los F-35, y las armas y las bombas guiadas y los misiles guiados que tiene, y la defensa de sus, ¿cómo se llaman? Los contramisiles, los Patriots de Estados Unidos, haciendo su trabajo en Israel y haciendo su trabajo en Ucrania. Entonces, Estados Unidos sigue siendo un país poderoso. No es verdad lo que dice Donald Trump. Donald Trump ha vendido ese discurso para engañar a los bobos norteamericanos. Pero no es verdad que Estados Unidos está destruido. Una inflación de un 2%. Por eso yo digo, los pleitos de Trump en ese aspecto de la economía va a ser con Powell, es de la Reserva Federal, porque ahí va a haber problemas. Pero el dólar está débil, el dólar sigue siendo muy fuerte, la moneda del mundo. Estados Unidos está de rodillas contra nadie. Eso no es verdad, pero ese discurso es que Trump ha vendido. Ahora, yo, Manuel Fermín, lo he dicho muchísimas veces, ese gobierno de Donald Trump va a ser una locura. Y lo vamos a ver. No soy predictor, no soy arúpice, no soy profeta, pero los hechos de ese discurso y esas actuaciones de Donald Trump, todo ese equipo que le acompaña, es más mediocre, más firme con él, eso sí. Son gente más de Trump que lo que fueron aquellos. Pero aquellos eran hombres de más talento que los que van a acompañar al señor Trump ahora en este gabinete. Y ustedes lo van a ver. De ese gabinete, he dicho yo, de Donald Trump, más de la mitad a los 5 meses no están ahí. Y el tiempo viene. Decía Tales de Milet, el verdadero sabio es el tiempo. Y lo vamos a dejar a esa acción sedante del tiempo, que actúa, óigame, con precisión. Así que vamos a esperar. Estados Unidos seguirá siendo para mí el mismo Estados Unidos, poderoso como lo es. No será más poderoso por Trump, porque no lo fue cuando Trump fue presidente y él tenía ese mismo discurso. Se agarraron de la pandemia, porque la pandemia, no hay dudas, que fue un obstáculo para todos los países del mundo. Pero también fue la excusa para los fallos del trumpismo.
de ese trumpismo trumposo. Fue la excusa la pandemia, ahora no hay pandemia, Estados Unidos está recuperado y vamos a ver cómo le va a Trump, al trumpismo trumposo o a esa plutocracia tecnológica. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.